Hola, un gran saludo a todos. Les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com, y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 115 de La Hora del Béisbol Japonés. Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPB y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, 29 de julio de 2018, está repleto de información muy interesante. Comenzaremos, como es costumbre, con nuestras notas y noticias más importantes de la semana, que incluyen el gran momento del mexicano Jafet Amador y del puertorriqueño Neftalí Soto, el debut de los dominicanos Jorge Martínez y Joely Rodríguez, y también del mexicano Jason Urquídez, y las lesiones de los dominicanos Zoilo Almonte y Steven Moya. Luego hablaremos del aumento de los jonrones en la NPB y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que sin más demoras, comencemos a pegarle a la pelota. Antes que nada queremos recordarles, como siempre, que creamos un grupo en Facebook llamado Fanáticos del Béisbol Japonés. La idea es crear un grupo, un rincón dentro de Facebook para que podamos reunirnos todos aquellos que compartimos esta pasión por el béisbol japonés, y los invitamos a que compartan sus fotos, sus videos, si han tenido la oportunidad de ir a Japón y ver un partido en vivo, para que compartan también su experiencia, también cualquier tipo de noticias, información, proyectos, todo lo que esté ligado al béisbol japonés, a los latinos que juegan en Japón y también a los japoneses que juegan en otras ligas alrededor del mundo, como en las grandes ligas. Pues los invitamos a que nos reunamos todos en ese grupo en Facebook. Repetimos, el nombre es Fanáticos del Béisbol Japonés. Pueden unirse en cualquier momento y compartir ahí sus experiencias, emitir sus opiniones acerca de la actualidad del béisbol japonés y todo lo que se les ocurra. De manera que queremos, repetimos, invitarlos para compartir, intercambiar nuestras experiencias acerca del béisbol japonés. Ya llegamos a 91 miembros, si mal no recordamos, hoy mismo, este domingo, de manera que los invitamos a que sigan uniéndose al grupo y a que compartan y a que participen, que compartan sus informaciones y sus experiencias, repetimos, con el béisbol japonés. Hablemos ahora entonces del mexicano Jafet Amador y del puertorriqueño Neftalí Soto, que están absolutamente encendidos ambos. Están pasando por un momento extraordinario y además son ambos candidatos al jugador más valioso del mes en sus respectivas ligas. Hablemos primero de Amador. Hoy domingo se fue de 3-0, si mal no recordamos, con 2 ponches, lamentablemente. Pero en los 5 juegos anteriores, Amador estaba bateando para .478, conectó 5 jonrones, anotó 6 carreras y empujó 9 carreras en esos 5 partidos previos al juego de hoy. Ya suma 11 jonrones en el mes de julio. Tiene un partido, una jornada más por disputarse, que es el martes, el 31 de julio va a ser la última jornada del mes. No tenemos la referencia de cómo está comparado a otros candidatos en este momento, pero 11 jonrones en el mes de julio es una gran cifra. De hecho, leímos por ahí que ya igualó, si mal no recordamos, igualó impuso una nueva marca, perdón, de jonrones en un mismo mes para un jugador extranjero. La marca anterior era de 10 y la había impuesto el año pasado el norteamericano Silas Wheeler, que todavía está con el equipo de Rakuten, aunque está jugando en el equipo menor en este momento. Pero esto quiere decir que Amador entonces impuso una nueva marca de jonrones en un mes para un jugador extranjero en el equipo de Rakuten con 11. La marca de más jonrones en un mismo mes para un jugador del equipo, ya sea japonés o sea extranjero, es de 12. De manera que Amador necesita conectar solo un jonrón más este mes para igualar esa marca. Y de cualquier forma, repetimos, tiene 11 jonrones en el mes de julio, tiene 3 juegos con 2 jonrones cada uno este mismo mes, está bateando para 333, aunque el promedio debe haber bajado un poco hoy porque se fue de 3-0, 13 anotadas y 17 carreras empujadas en el mes de julio. Una gran actuación hasta el momento. La clave de todo, y esto lo hemos explicado antes, es el promedio. Si mantiene el promedio alto, lo mantiene en ese nivel 333, un poco más alto, tiene buenas posibilidades de ganar el título
al jugador más valioso del mes. Porque recuerden, por alguna razón, y estamos en desacuerdo absolutamente, pero por alguna razón los periodistas japoneses suelen darle el premio al jugador más valioso del mes al jugador con el mejor promedio de su liga, independientemente de cuántos honrones, cuántas empujadas y todo lo demás que haya hecho. Ellos lo que ven es nada más el promedio. Si tiene un promedio alto, el jugador que tenga el mejor promedio es normalmente el que se lleva el premio. Realmente han habido muy pocas excepciones con respecto a un jugador que no tuvo el promedio más alto, pero sí terminó ganando el título de jugador más valioso del mes. De manera que mientras que Amador mantenga su promedio alto en ese nivel 333, repetimos, nada más tiene un juego más por disputar en lo que queda de mes, con las 17 empujadas y los 11 jonrones que ella tiene, pues tiene muchas, muy buenas posibilidades de quedarse con el premio. Hay que esperar a ver pues que termine la última jornada, a ver en qué posición termina, pero repetimos, es uno de los principales candidatos a llevarse el premio al jugador más valioso del mes en la Liga del Pacífico. Ahora, Soto no jugó hoy porque el partido fue suspendido por lluvia, de manera que en los últimos 7 partidos que ha disputado Neftali Soto, a quien repetimos ya le hemos agregado, le hemos dado el sobrenombre de Superman, y esto tiene que ver con un partido que jugó esta semana. Conectó 2 honrones, empujó 3 carreras y además cubrió 3 posiciones distintas en el partido. Comenzó en la segunda base, luego pasó al jardín derecho y luego vino la primera base para terminar el partido. De manera que 2 honrones, 3 empujadas, 3 posiciones distintas cubiertas en el campo, pues obviamente no puede existir otro sobrenombre que no sea Superman. Está haciendo un trabajo extraordinario este año para su equipo, las Estrellas de Dena, que si clasifican a la postemporada, pues en gran parte se va a deber al trabajo que ha hecho Soto, porque recuerden, José Celestino López, que es la principal estrella del equipo, ha estado lesionado una buena parte de la temporada. Yoshitomo Tsutsugo, que es la otra gran estrella del equipo, tiene excelentes números, pero realmente el que ha marcado la diferencia este año para el equipo ha sido Soto, de manera que merecido ese sobrenombre de Superman. Y volvamos a lo que decíamos, en los últimos 7 juegos, Soto ha conectado 6 honrones, ha anotado 8 carreras y ha empujado 12 carreras. En los últimos 4 juegos tiene 4 honrones, 9 empujadas y 4 honrones y 9 empujadas en apenas los últimos 4 juegos que ha disputado. De manera que, repetimos, un trabajo increíble, está bateando para 2.89 en el mes de julio con 9 honrones, 13 anotadas y 22 empujadas, más empujadas de las que tiene Amador, de manera que un excelente trabajo para Soto, quien también es candidato al jugador del mes, al jugador más valioso del mes en la Liga Central. El único problema es que como el promedio en julio está tan bajo, está bateando para 2.89, cualquier otro jugador que esté bateando 3.11, 3.15 va a tener mejores posibilidades que Soto de llevarse el premio. Repetimos, los periodistas japoneses siempre le dan el premio al jugador con el promedio más alto. Y en el caso de Soto, como su promedio está en 2.89, pues eso lo más probable es que no sea suficiente para que pueda llevarse el premio. De todas maneras, vamos a esperar. Uno nunca sabe realmente si no hay ningún otro jugador que esté bateando mejor que él este mes. Si él es a pesar de estar bateando 2.89, si ese es el promedio más alto que existe en la Liga Central este mes, entonces con toda seguridad se lo va a llevar Soto. Hay que esperar a ver, los resultados los van a anunciar algo así como que el 6 o el 7 de agosto. Estaremos pendientes a ver y cruzando los dedos porque repetimos, los dos jugadores, tanto Amador como Soto, son candidatos a llevarse ese premio y nos encantaría pues que alguno de los dos, y los dos si es posible, se lo puedan llevar este mismo mes. Hablemos ahora de nuevos jugadores que debutaron esta semana en la NPB, nuevos jugadores latinos. 3 de ellos debutaron esta semana en la NPB. Hablemos primero del dominicano Jorge Martínez, que debutó el viernes y conectó un jonrón en su primer turno al bate. Jorge Martínez estaba jugando en el programa de desarrollo de jugadores de los Gigantes de Yomiuri. El equipo decidió, fue sorpresivo, realmente no habíamos escuchado nada al respecto y de pronto un día antes el equipo lo promovió a su primer equipo, le dio un contrato, firmó por $48,000 anuales, no sabemos cuánto tiempo, puede que sea un contrato de estos de 6 años, algo así, para un jugador novato, digamos. Recibió un bono de $50,000 por firmar, pero no solo eso, sino que fue promovido al primer equipo y de inmediato el viernes ya debutó, fue titular en la segunda base y en su primer turno al bate conectó un jonrón. Se convirtió en el tercer jugador en la historia de la NPB en ser promovido del programa de desarrollo de jugadores
de su equipo al primer equipo y conectar un jonrón en su primer turno al bate. Otro latino hizo eso también. De los 3 jugadores que lo han hecho, 2 son latinos. El otro latino es el dominicano Xavier Batista, que el año pasado debutó y conectó su jonrón como bateador emergente. Además, él no fue titular en ese partido. Entró como en la séptima entrada y en su primer turno al bate conectó un jonrón. Y no solo eso, sino que Batista en su segundo turno al bate al día siguiente, también como bateador emergente, conectó otro jonrón, es decir, conectó 2 jonrones en sus 2 primeros turnos al bate. En este caso, Jorge Martínez fue titular, se fue de 4-1 en el partido, conectó un jonrón en su primer turno, un jonrón solitario, pero en los 3 siguientes turnos falló, de manera que no pudo repetir esa hazaña que sí logró Xavier Batista. De manera que tenemos ya entonces el debut de Jorge Martínez con los Gigantes de Yomiuri. También tuvimos el debut del veterano Jason Urquídez, el mexicano, que había firmado ya hace casi un mes, o hace más de un mes, con las Golondrinas de Yakult. Realmente no sabemos cuándo llegó a Japón, ni tenía pendiente el examen físico, si mal no recordamos. Y en algún momento habrá llegado a Japón, realmente no nos dimos cuenta cuándo ocurrió eso. En algún momento habrá empezado a entrenar con el equipo menor de Yakult. Tampoco habíamos escuchado noticias acerca de eso, pero esta semana, el mismo día viernes, ya logró debutar entonces en la máxima categoría de la NPB con su equipo Golondrinas de Yakult. Le fue muy bien. Permitió un hit sin ninguna carrera en una entrada de relevo y ponchó a un bateador rival. Fue un gran debut para Urquídez, que lamentablemente no le fue bien hoy. Hoy lo volvieron a utilizar como relevista y lamentablemente permitió 5 carreras, 3 de ellas limpias, en apenas un tercio de relevo, y eso catapultó su efectividad, que estaba en 0, ahora está en 20.25, una efectividad altísima. Esperemos que esto no lo vaya a condenar, porque lamentablemente en Japón casos como este existen. Un jugador le va muy mal en un partido y nunca más lo vuelven a utilizar. Esperemos que ese no sea el caso de Urquídez, que le den al menos un chance más de demostrar su talento sobre el montículo. Estaremos pendientes de lo que ocurra con él. Y también hoy domingo debutó Joely Rodríguez, el dominicano, que también fue firmado esta misma semana. Esto sí fue algo muy rápido. El problema es que, recuerden, Chunichi tiene 5 latinos en su nómina. Tiene al lanzador al lanzador cubano Onelki García, tiene al cubano Dayan Viciedo, tiene a los dominicanos Zoilo Almonte y Steven Moya, y debe tener un jugador más que en este momento se nos escapa. El problema es que todos están, bueno, Almonte y Moya están los dos lesionados. García y Viciedo están titulares, pero eso quiere decir que el equipo tiene 2 cupos disponibles más para jugadores extranjeros, y precisamente por las lesiones de Almonte y Moya, entonces el equipo necesitaba traer a alguien más, y contrataron esta misma semana, eso fue de emergencia, contrataron a Joely Rodríguez y lo hicieron debutar hoy domingo. Le fue también bastante bien, no permitió ni hits ni carreras en una entrada de relevo y ponchó a un bateador rival. Por lo que leímos, Joely Rodríguez firmó por un año, es decir, por lo que resta de esta temporada con el equipo de Chunichi. Su salario es de $270,000 más incentivos. De manera que con el debut de estos 3 latinos ya tenemos entonces el número de latinos que han jugado en la máxima categoría de la NPB hasta ahora ascendió a 259. Son 259 que han disputado al menos un partido en la máxima categoría de la NPB, 259 jugadores latinos. Martínez y Rodríguez elevaron el número de dominicanos que han jugado en la máxima categoría de la NPB a 124, y Urquídez elevó el número de mexicanos que han jugado en la NPB a 18. De manera que felicidades a los 3, qué bueno que hayan podido debutar esta semana con sus respectivos equipos, y pues les deseamos lo mejor para el futuro. Hablemos también ahora del récord del dominicano Christopher Mercedes. Recuerden, esta fue otra historia fantástica de un muchacho que estaba jugando en el programa de desarrollo de jugadores de los Gigantes de Yomiuri. Fue promovido hace como 2 semanas, ganó su primera apertura, luego ganó su segunda apertura y en ninguna de las 2 permitió carreras. Y esta semana realizó su tercera apertura, que fue incluso mejor que las 2 anteriores. En este caso lanzó 8 entradas completas, permitió 3 hits apenas y ninguna carrera,
pero lamentablemente se fue sin decisión, no pudo ganar el partido porque no recibió el apoyo ofensivo de sus compañeros. De hecho, el partido estuvo 1-0 a favor del equipo de Yomiuri hasta el noveno inning. El noveno inning, cuando sacaron a Mercedes y trajeron al cerrador, el cerrador lamentablemente no pudo hacer el trabajo, dejó que el equipo rival empatara el partido, después el equipo rival ganó en extra innings. De manera que qué lástima que con una actuación tan buena, una apertura tan buena, Mercedes no haya podido sumar su primera victoria. De manera que en este momento su récord está en 2-0, su efectividad continúa en 0, todavía no ha permitido carreras luego de 3 aperturas, pero lo que sí hizo fue imponer un nuevo récord. Es el primer lanzador en la historia de los Gigantes de Yomiuri, japonés o extranjero, en no permitir carreras en sus primeras 20 entradas lanzadas como profesional. Es decir, desde que debutó, Mercedes ha lanzado 20 entradas completas y no ha permitido carreras en ninguna de ellas, ni siquiera carreras sucias. De manera que increíble el trabajo que ha hecho. En el primer partido se convirtió en el primer jugador en ser promovido del programa de desarrollo de jugadores de su equipo y ganar su primera apertura. En el segundo partido se convirtió en el primer jugador, en el primer lanzador del equipo, japonés o extranjero, en ganar, en no permitir carreras en sus 2 primeras aperturas. En este caso, pues, ya se convirtió en el primero en no permitir carreras en sus 3 primeras aperturas. Lástima que no ganó el partido porque hubiese podido sumarse una tercera victoria también. De manera que increíble el trabajo que ha estado haciendo Mercedes, qué buen debut que ha tenido en la liga y esperemos que se pueda mantener así hasta el final de la temporada para que continúe. Ya él firmó contrato probablemente por varios años con Yomiuri, de manera que lo deberíamos ver el año que viene, pero de la misma manera pues nada está garantizado, así que le deseamos todo lo mejor, que continúe teniendo exitosas aperturas hasta el resto de la temporada y después ya veremos, hasta que se termine la temporada y después a partir de eso ya veremos cómo transcurre el resto de su carrera en la NPB. Hablemos ahora de malas noticias y son las lesiones de los dominicanos Zoilo Almonte y Steven Moya. Almonte se lesionó en la muñeca izquierda en el juego del 21 de julio ante Yakult y fue desactivado el día siguiente, fue enviado a la lista de lesionados al día siguiente, el 22 de julio. Se hizo un chequeo en el hospital ese mismo día y se determinó que sufrió una fractura o un desgarre, que él sintió molestias en su muñeca izquierda. Fue desactivado, se le llevó al hospital, se le hizo un chequeo, se determinó que no tiene ni fractura ni desgarre, solo tiene una inflamación en la muñeca. El 24 de julio ya volvió a comenzar a entrenar con sus compañeros, lo que quiere decir que debería recuperarse pronto. Recuerden, las reglas indican que una vez que sea desactivado, que sea enviado a la lista de lesionados, tiene que mantenerse ahí por al menos 10 días antes de poder subir al equipo grande otra vez, de manera que si lo desactivaron el 22 de julio, tiene que esperar como mínimo hasta el 1 de agosto para poder ser ascendido otra vez y jugar con el primer equipo. Pero es una buena noticia el hecho de que fue al hospital y lo chequearon y descubrieron que no tiene ni fractura, ni desgarre, ni nada por el estilo, solamente una inflamación. Eso quiere decir que debería poder recuperarse pronto y poder regresar a la titularidad con los Dragones de Chunichi. En el caso de Moya lamentablemente se fracturó el dedo meñique de su mano derecha el 22 de julio. Estaba en un turno al bate, parece que terminó golpeando la pelota con el dedo se rompió. Ese mismo día lo llevaron a un hospital y le diagnosticaron la fractura y también ese mismo día fue desactivado. El problema es que no sabemos lamentablemente cuánto tiempo va a tardar en recuperarse. Si es una fractura, pues estamos hablando probablemente de 3 o 4 semanas hasta que se recupere y su dedo esté recuperado y pueda volver a empezar a jugar. De manera que en el caso de Moya sí, lamentablemente estamos hablando de por lo menos un mes que va a estar fuera de acción hasta que se recupere de su fractura. Hablemos también, otra mala noticia que la que nos dimos cuenta esta semana es de el mal momento que está atravesando el venezolano Osvaldo Arcia. Lamentablemente, solo ha conectado un imparable que fue un doble en sus últimos 34 turnos al bate. Con los luchadores de Nippon Ham, su promedio que estaba en 2.53 ha caído a 2.21 en ese periodo y ya hoy domingo lo vimos que no jugó
con los luchadores de Nippon Ham, por lo que probablemente ya fue bajado al equipo menor. Es una racha lamentablemente muy larga de turnos sin conectar hit. Repetimos, solamente un imparable en 34 turnos. Sin duda alguna el equipo debe estar preocupado por eso y lo deben estar bajando el equipo menor para darle descanso, para que se trabaje en su mecánica de bateo, para que se reajuste al picheo de la liga grande, y una vez que esté listo pues lo volverán a subir a que continúe ayudando al equipo que está peleando por el título de liga en este momento. Pero sí nos dimos cuenta de esos números y probablemente la gerencia del equipo, el manager del equipo se dio cuenta también, porque repetimos, hoy domingo 29 de julio ya no jugó. Lo más probable es que lo hayan bajado el equipo menor y que se quede ahí por lo menos un par de semanas o algo así hasta que pueda reencontrarse consigo mismo y que pueda continuar jugando con el equipo de Nippon Ham. Hablemos ahora de los abridores latinos. De esta semana, solamente dos. El miércoles 25 de julio fue el turno del cubano Onelki García, que repetimos, venía a estar segundo en triunfos y primero en efectividad en la Liga Central y venía de ganar su 10º juego de la temporada. Tenía récord de 10-4. Lamentablemente en esta ocasión no le fue tan bien y terminó perdiendo. Lanzó 6 entradas completas, permitió 7 hits, 4 carreras, 4 ponches y 2 boletos. Su récord quedó en 10-5 y su efectividad ascendió a 2.47. Sin embargo, se mantiene como el líder de efectividad de la Liga Central en este momento y eso es una gran noticia. Esperemos que pueda recuperarse y pueda ganar otra vez en su próxima apertura. Pero de momento, pues lamentablemente no le fue bien esta semana. Al día siguiente, el jueves 26 de julio, fue el turno del dominicano Christopher Mercedes, que como dijimos anteriormente lanzó 8 entradas completas, permitió solo 3 hits, ninguna carrera, ponchó a 7, otorgó un boleto, pero se fue sin decisión porque no recibió el apoyo ofensivo de sus compañeros y su equipo terminó perdiendo ese partido, de hecho, ante las... ¿Contra quién fue ese partido? Contra Yakult, si mal no recordamos. El récord de Mercedes se mantiene en 2-0 y su efectividad se mantiene en 0. Esta semana también tuvimos una gran noticia, fue un juego sin hit ni carreras que lanzó el abridor veterano de los Gigantes de Yomiuri, Shun Yamaguchi. Shun Yamaguchi originalmente era el cerrador de las Estrellas de Dena, era un muchacho con un buen brazo, con una recta poderosa, que por varias temporadas fue el cerrador titular de las Estrellas de Dena. Sin embargo, ese era un equipo que vivía perdiendo, que nunca había clasificado a la postemporada y en algún momento Yamaguchi perdió por completo su efectividad como relevista, de manera que no, como cerrador, de manera que no se le estaba utilizando mucho hasta que el manager de ese momento se le ocurrió la idea de convertirlo en abridor. Y una vez que se convirtió en abridor, probó ser un lanzador bastante confiable y se convirtió en el miembro regular de la rotación de abridores del equipo. En la temporada 2016, cuando el venezolano Alex Ramírez tomó las riendas del equipo de Dena, lo primero que hizo fue designar a Yamaguchi como su abridor para el día inaugural. No pudo hacerlo, de hecho, porque se lesionó, pero sí esa temporada fue el mejor abridor que tuvo el equipo de Dena en ese momento. Luego se declaró agente libre y el año pasado firmó con los Gigantes de Yomiuri. Estuvo lesionado la mayor parte de la temporada, así que no vio mucha acción, pero esta temporada sí ha estado cumpliendo, trabajando como un abridor regular del equipo, y esta semana lanzó, el viernes 27 de julio, lanzó un juego sin hits ni carrera. Fue un gran partido porque solamente otorgó un boleto, enfrentó a 28 bateadores, uno de ellos le otorgó un boleto, ponchó a 5 y solamente realizó 103 lanzamientos. Fue un partido bien que tuvo control sobre él en todo momento y una gran victoria, un gran triunfo para Yamaguchi sin duda alguna ese día. Se convirtió en el lanzador número 79 en lanzar un juego sin hit ni carreras en la historia de la NPB. Además se convirtió en el lanzador número 12 de los Gigantes de Yomiuri en lograr esa hazaña y el primero en lograrlo en la liga, o no, el primero en lograrlo en el equipo desde el 30 de mayo de 2012 cuando Toshiya Sugiuchi lanzó también un juego sin hit ni carreras en el Tokyo Dome en aquella ocasión. Finalmente hablemos del fenómeno Shohei Ohtani, que esta semana conectó 2 jonrones más, uno el lunes y uno el miércoles.
Lamentablemente su promedio ha caído, debe estar en este momento probablemente alrededor de 260 o algo así, pero ha recibido 20 boletas hasta el momento, se ha ponchado 53 veces, pero repetimos, tiene 9 jonrones y tiene 25 empujadas en este momento. Sí nos preocupa un poco el hecho de que su promedio haya caído. En Japón, recuerden, bateaba siempre sobre 300. De hecho, este año, cuando debutó en las grandes ligas, estuvo sobre 300 hasta principios de junio cuando se lesionó. Después de que regresó de su lesión, lamentablemente el promedio ha ido cayendo y en este momento ya se encuentra en alrededor de 260. Pero, repetimos, sigue siendo noticia. Ha robado un par de bases, está conectando jonrones, está empujando carreras de vez en cuando. De hecho, está bateando segundo en este momento en la alineación de los Angelinos de Los Ángeles. De manera que, pues no es mucho lo que podamos decir. Una gran actuación hasta ahora, un gran debut el que ha tenido Shohei Ohtani en las grandes ligas. Esperemos ya, los doctores le dieron el visto bueno para poder empezar a lanzar otra vez, a lanzar sesiones de bullpen, y esperemos que se recupere lo suficiente como para que pueda abrir un partido pronto, y pues ayudar a las esperanzas de los Angelinos de Los Ángeles de clasificar a la postemporada. Una gran noticia entonces, 2 jonrones más esta semana, ya tiene 9 en total. El fenómeno Shohei Ohtani tiene 25 carreras empujadas en lo que va de temporada, pues esperamos que continúe así, que siga colocando buenos números, para que una vez que termine la temporada pues se pueda evaluar el gran aporte que ha tenido hasta ahora para su equipo, los Angelinos de Anaheim. Pasemos entonces ahora a la siguiente sección del programa de hoy, las noticias de la semana. Nuestra semana comenzó el lunes 23 de julio con nuestra columna El Bate del Samurái, en la que hablamos de las carreras del dominicano William Rosario y del mexicano Efraín Navarro contra el tiempo. Básicamente los dos están en un equipo, los Tigres de Hanshin, al que no le está yendo muy bien. El equipo los contrató a ambos con la esperanza de que alguno de ellos se convirtiese en el cuarto bate titular del equipo, pero lamentablemente ninguno de los dos ha respondido de la manera que ellos esperaban. Rosario fue contratado en diciembre, comenzó la temporada desde el principio, estuvo en los entrenamientos primaverales, sin embargo no le fue nada bien, estuvo como titular, cuarto bate titular indiscutible durante los 2 primeros meses de la temporada, pero llegó un momento en que ya decidieron desactivarlo porque no estaba cumpliendo con las esperanzas que ellos, con las expectativas que ellos tenían de él. Y Navarro fue contratado a mediados de junio como un refuerzo de emergencia, debutó bien, ha empujado algunas carreras, pero en términos generales sus números no son, no le quitan el sueño a nadie, digamos así, es decir, tiene números decentes, pero no son números deslumbrantes, números que uno diga, caramba, este jugador es bastante bueno. De manera que, como explicamos en el artículo, ambos jugadores están en una carrera contra el tiempo. Tienen que demostrar lo antes posible que tienen la capacidad suficiente para triunfar en la NPB, porque si no lo hacen, los van a bajar al equipo menor y lo más probable es que los dejen en libertad a finales de temporada. De hecho, hace semana y media la gerencia del equipo de Hanshin dio a conocer que, salvo que Rosario tenga un cambio dramático en su actuación hasta ahora, mejore dramáticamente la actuación, su producción ofensiva, lo más probable es que el equipo lo deje en libertad a finales de año. Originalmente firmó un contrato por 1 año con una opción para un segundo año, y esa opción depende del equipo, de manera que el equipo está amenazando con que no lo va a renovar, no va a ejercer esa opción que tiene para un segundo año en su contrato si él mismo no mejora sus números hasta finales de temporada. Esto quiere decir que tanto Rosario como Navarro están los dos trabajando lo más duro posible para tratar de generar resultados de inmediato y para que el equipo los pueda mantener en su nómina, porque si los dejan en libertad a finales de año, las posibilidades de que algún otro equipo japonés los contrate son pocas, porque repetimos, si no les va bien en uno de los equipos, pues difícilmente les irá bien en alguno de los otros equipos de la NPB, de manera que, repetimos, ambos están con la presión sobre sus hombros, están haciendo todo lo posible por producir carreras, por conectar dobles, extra bases, honrones, lo que fuese, pero tienen que trabajar lo antes posible, tienen que arrojar resultados de inmediato
para poder salvarse de ser dejados en libertad. Porque no es cuestión, el problema principal no es que los dejen en libertad a finales de año, el problema principal es que en cualquier momento los pueden bajar, los obligan a que pasen el resto de la temporada con el equipo menor de la organización y una vez que se llega al final de la temporada entonces se le deja en libertad. Esperemos que ese no sea el caso con ninguno de los dos, esperemos que puedan adaptarse rápido, que puedan contribuir ofensivamente al ayudar a su equipo a ganar partidos. Pero esa es la encrucijada en la que se encuentran en este momento. Ambos están bajo presión, están en una carrera contra el tiempo, tienen que demostrar de inmediato todo lo que pueden hacer ofensivamente sobre el plato para que el equipo decida mantenerlos y renovar sus contratos para el año que viene. El martes 24 de julio publicamos la noticia de que el mexicano Jafet Amador había conectado su jonrón número 13 de la temporada y además había empujado 3 carreras. Ese mismo día el cubano Dayan Viciedo conectó su jonrón número 14 de la temporada. El cubano Nelky García perdió su apertura y el dominicano Xavier Batista conectó su jonrón número 15 de la temporada ese mismo día. El miércoles 25 de julio el puertorriqueño Neftalí Soto conectó su jonrón número 13 y empujó 3 carreras para las Estrellas de Dena. El cubano Dayan Viciedo conectó su jonrón número 14. Oh no, caramba, perdón, estamos confundiendo las fechas, discúlpenos esa. El primer partido, perdón, el martes 24 de julio fue Amador conectó 2 jonrones, empujó 3 carreras. El cubano Alfredo Espaine conectó su jonrón número 21 de la temporada y el venezolano Ernesto Mejía conectó su jonrón número 7. Eso fue el martes. El miércoles 25 de julio, el puertorriqueño Neftalí Soto conectó su jonrón número 13, perdón, empujó 3 carreras. El cubano Jan Viciedo conectó su jonrón 14. El cubano Nelky García perdió su quinto juego del año, tiene marca de 10-5. Y el dominicano Xavier Batista conectó su jonrón número 15. Todo eso ocurrió el miércoles. El jueves 26 de julio, el puertorriqueño Neftalí Soto conectó 2 jonrones. Llegó a 15 jonrones en total, empujó 3 carreras y ese fue el partido en el que ya mencionamos que cubrió 3 posiciones distintas. Comenzó en la segunda base, luego pasó al jardín derecho y luego regresó a la primera base y terminó el partido ahí. Actuación y eso ya le valió el sobrenombre de Superman. De manera que Neftalí Superman Soto conectó 2 jonrones, empujó 3 carreras y cubrió 3 posiciones ese día. El jueves 26 de julio. Y ese mismo día el dominicano Christopher Mercedes hizo su tercera apertura de la temporada. Repetimos, lanzó 8 entradas completas, no permitió carreras, apenas 3 hits, pero se fue sin decisión porque su equipo no pudo darle el apoyo ofensivo que necesitaba. Ayer, sábado 28 de julio, el mexicano Jafet Amador conectó su jonrón número 20 del año. El puertorriqueño Neftalí Superman Soto conectó su jonrón número 16 y el cubano Dayan Viciedo conectó su jonrón número 15 de la temporada. Además, el venezolano José Celestino López empujó 2 carreras más, añadió 2 carreras empujadas más a su cuenta personal ese día. Hoy domingo tuvimos una jornada un poco floja, domingo 29 de julio. La noticia del día fue que el dominicano William Rosario se fue de 4-2 con 2 sencillos y remolcó una carrera en el triunfo de los Tigres de Hanshin. Y la otra noticia del día fue que el debut del dominicano Joely Rodríguez con los Dragones de Chunichi, pero en términos generales tuvimos una jornada floja para los latinos. Rosario fue el único que empujó, no se conectaron jonrones, al menos no los latinos. Hubo 2 partidos en los que ningún latino vio acción, el partido entre los Leones de Seibu y los Marinos de Lote en el estadio Soso Marín de Chivo, ningún latino vio acción en ese partido. El otro encuentro fue entre los Búfalos de Orix y los luchadores de Nippon Ham que jugaron el Sapporo Dome. En ese partido tampoco ningún latino vio acción. El venezolano Osvaldo Arcia, que está con los luchadores de Nippon Ham, hubiese podido jugar, pero no lo vimos en la banca y no lo vimos jugando, de manera que es probable, como ya mencionamos, que lo hayan bajado al equipo menor. Recuerden, tiene 34, tiene apenas un imparable en los últimos 34 turnos al bate. El equipo obviamente está preocupado y lo está enviando a su conjunto filial para que trabaje en su mecánica de trabajo, en su mecánica de bateo, pueda recuperarse, pueda adaptarse nuevamente al picheo japonés y pueda triunfar otra vez en la máxima categoría
de la NPB, pero en ese partido, repetimos, no hubo ningún latino vio acción. Además, un partido fue suspendido por lluvia. Es un tifón que ha estado atravesando Japón. En la jornada del sábado ya se habían suspendido 2 partidos por culpa del mismo tifón, perdón, y hoy domingo se suspendió un tercer partido en el estadio Masa de Hiroshima. Se iban a enfrentar las Estrellas de Den y los Carpas de Hiroshima, pero debido a la lluvia, pues el partido fue suspendido. De manera que solamente tuvimos 3 partidos con latinos que vieron acción hoy, y el único destacado de ellos, no el único, pero el más destacado de ellos fue el dominicano William Rosario, con, repetimos, 2 sencillos en 4 turnos y una carrera empujada para contribuir a la victoria de su equipo. De manera que estas fueron las noticias más importantes de esta semana, y pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy: Conociendo al béisbol japonés. Esta semana en Conociendo el Béisbol Japonés queremos hablar del resurgimiento, del repunte de jonrones en la NPB. Seguramente ya habrán escuchado que las grandes ligas tienen un problema con un aumento increíble del número de jonrones que se ven en los partidos, que no solamente es de esta temporada, en los últimos 2-3 años, el promedio del número de jonrones que se conectan en la liga cada año ha estado aumentando consistentemente y a paso acelerado. Cada año son más los jonrones que se ven salir de los parques, y obviamente ha habido críticas, ha habido personas que han dicho que bueno, que debe ser la pelota que está adulterada de alguna manera y por eso es que está volando más. Hay varias teorías conspirativas que se cree que las grandes ligas en este caso están haciendo esto a propósito para que se conecten más jonrones y así puedan vender más entradas, haya un mayor espectáculo. Pero ese realmente no es el caso, ya lo vamos a explicar más adelante. Sin embargo, a raíz de este problema que tienen las grandes ligas, que ha visto este resurgimiento, este aumento desproporcionado de jonrones, un fanático nos preguntó hace quizás varias semanas, quizás hace 2 meses, no recordamos bien, nos preguntó si en la NPB también estaba aumentando el número de jonrones como se veía en las grandes ligas. En ese momento respondimos que no habíamos visto ninguna diferencia notable en el número de jonrones que se está conectando en la NPB, pero en los últimos días ya sí hemos visto que la prensa japonesa está hablando de eso, está hablando de que se están conectando más jonrones que de costumbre, y también hemos visto otros datos que nos hacen pensar lo mismo, es decir, por ejemplo, el hecho de que esta semana el mexicano Yafet Amador haya conectado 5 jonrones en sus últimos 5 juegos, el puertorriqueño Neftali Soto conectado 6 jonrones en sus últimos 7 juegos. No son cifras extraordinarias, pero sí se nota que están conectando jonrones más a menudo, con más frecuencia que antes, y con esto no queremos desmeritar en lo absoluto el gran trabajo que ha hecho Amador, el gran trabajo que ha hecho Soto, pero lo que queremos apuntar es que sí existe una sensación de que se están conectando más jonrones que de costumbre. Otra cosa que también vimos fue hace 2 semanas, el juego del 16 de julio, el equipo de SoftBank, fue un juego entre SoftBank y los Leones de Seibu. El equipo de SoftBank conectó 8 jonrones en ese partido, en un solo partido. De manera que sí se nota que el número de jonrones ha estado en aumento, y ese problema que está experimentando las grandes ligas en este momento parece que también está afectando a Japón al mismo tiempo. Ahora, aquí viene lo interesante, perdón, antes de que entremos a la explicación de qué es lo que está ocurriendo, queríamos mencionar también que es curioso que por un lado se nota que existen indicios de que el número de jonrones ha estado aumentando desproporcionadamente en Japón, pero por otro, si uno le echa un vistazo a los números generales de la liga, realmente no se siente tanto, no es evidente que el número de jonrones sea tan alto como se siente que es. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, el jugador que más jonrones tiene en este momento en la NPB es Hotaka Yamakawa de los Leones de Seibu, quien tiene 26 jonrones en 87 partidos disputados. En comparación, el líder de jonrones de las grandes ligas es Julio Martínez de Boston, que tiene 31 cuadrangulares en 98 juegos. Si es que leímos eso bien, revisamos las cifras, quizás haya otro jugador que tenga más, perdónennos si este no es el dato correcto, pero lo que queremos decir es que en términos de un número de jonrones desproporcionado, como cuando Mark Maguire estaba jugando, como Sammy Sosa y Barry Bonds, que
caramba, a finales de junio ya todos estaban sobre los 40 jonrones, es decir, iban en un paso acelerado increíble para terminar la temporada con más de 60, más de 70 jonrones. Este no es el caso, no es lo que estamos viendo en este momento ni en las grandes ligas ni en Japón. Es decir, los números generales se ven consistentes con los últimos años, pero cuando contamos todos los jonrones que se están conectando, ahí sí parece que hay más de los jonrones que se han conectado en los últimos años. Por ejemplo, tenemos ya 9 latinos con 10 o más honrones en esta temporada 2018. En temporadas pasadas no creemos que el número haya sido tan alto. Quizás fueron 7 o 6 los latinos que superaron los 10 honrones en aquella época. En este momento tenemos 9 latinos con 10 o más honrones y tenemos otro más con 9 en lo que conecta el honrón número 10. Entonces estaremos hablando de 10 latinos con 10 o más honrones esta temporada. Y eso es algo que no se ve siempre. De manera que, por una parte, repetimos, por un lado no parece que esté ocurriendo, pero el otro lado sí. Por el otro lado sí parece verse que se están conectando más honrones que de costumbre. Vamos ahora entonces a la explicación de qué es lo que está pasando. Leímos un artículo que explica que las grandes ligas contrataron a un panel de expertos, como de 10 científicos, y les dieron la misión de que investigaran, de que estudiaran qué es lo que estaba ocurriendo con el número elevado de jonrones. Y hay varias cosas interesantes que salieron, que se mencionaron en el reporte de estos científicos que estuvieron analizando el problema de los jonrones en las grandes ligas. El primero de ellos es que se comprobó científicamente que sí, que es un hecho que en esta temporada, en las últimas temporadas, el número de jonrones ha estado aumentando consistentemente, ha sido desmesuradamente más alto que en años anteriores. Es decir, es un hecho, no hay duda alguna de que se están conectando más honrones de los que se veían antes. De manera que eso científicamente está comprobado. Segundo, la conclusión a la que llegó el panel de expertos fue que la razón por la cual el número de jonrones ha aumentado es porque el factor de resistencia del viento, es decir, cuando la pelota está volando, el factor que reduce la velocidad de la pelota y que hace que en algún momento pues termine parándose, termine cayendo al suelo, es lo que llaman un factor de resistencia. Y estos científicos determinaron que ese factor de resistencia es menor, ha decaído, es decir, cuando la pelota está volando tiene menos resistencia para que vuele, por lo tanto continúa volando por un periodo de tiempo más largo, por una distancia más larga. Cuando la pelota está volando no encuentra tanta resistencia como la que encontraba antes en el aire, y esa es la razón por la que la pelota está volando más, está saliendo más a menudo del parque y se ven por eso tantos jonrones. El problema es que después de llegar a esta conclusión, después de llegar a la conclusión de que la pelota ya no encuentra tanta resistencia cuando está volando, lo que no pudieron determinar este grupo de científicos es que no encontraron la razón para que esa resistencia haya caído, se haya reducido. No saben cuál es la razón por la cual la pelota está encontrando menos resistencia que antes. Ahora, lo importante es que ellos sí determinaron una cantidad de cosas, esa cantidad de teorías conspirativas que alguna gente había mencionado. Ese panel de expertos se encargó de comprobar que eso no es cierto. La más importante de ellas es que la pelota estaba adulterada. Ellos analizaron la pelota y determinaron que tiene las especificaciones que ha debido tener, no está adulterada en ningún tipo, y algunos cambios que se notan en el estudio de la pelota, en unas pruebas que se le hicieron a las pelotas, realmente no son suficientes, esos cambios no son lo suficientemente grandes como para justificar este aumento increíble de jonrones que se está viendo en este momento. De manera que no es la pelota. Ellos lo estudiaron y lo comprobaron. No es la pelota lo que está produciendo un aumento de los jonrones. Otra cosa que han dicho, que los lanzadores están atacando la zona de strike más a menudo o lo que fuese, tampoco es eso. Ellos estudiaron el trabajo de los lanzadores. Ellos no están lanzando de ninguna manera distinta como se ha estado lanzando antes. Es decir, que cualquier diferencia que exista en el trabajo que están haciendo los lanzadores es muy pequeña como para justificar que el número de jonrones haya aumentado de una manera tan grande. De manera que las teorías conspirativas pues básicamente se han probado que no son correctas.
Ahora, la intriga que se mantiene es que se sabe que es el factor de resistencia, la pelota no encuentra tanta resistencia como antes, pero lo que no se sabe es el por qué, no se sabe la razón por la cual esa resistencia se ha reducido. Personalmente pensamos que puede que tenga que ver con el cambio climático. Esa fue la otra teoría conspirativa. Decían que es que el calor, cuando hace mucho calor la pelota vuela más, pero este panel de expertos, perdón, comprobó que la pelota, el número de jonrones ha aumentado incluso en los parques cerrados. Es decir, cuando el clima, en los estadios que son techados, tiene un clima totalmente controlado, el viento no influye, el calor no influye, toda la temperatura dentro del estadio es igual. De manera que incluso en esos casos el número de jonrones ha aumentado, de manera que no es el clima solamente lo que ha contribuido, lo que ha provocado que este número de jonrones haya aumentado tanto. Ahora, como mencionábamos, se sabe que es la resistencia, la pelota no encuentra tanta resistencia cuando está volando como antes, lo que no se sabe es el por qué. Particularmente pensamos que quizás tenga algo que ver con el cambio climático. El cambio climático sabemos que pues está afectando la Tierra, hay zonas en las que hace más calor que antes debido al cambio climático y puede que el cambio que está afectando al clima del planeta Tierra pues esté afectando también el nivel de resistencia que se encuentra en el aire, que no es tanto como el que se encontraba antes y esta es nuestra teoría, que eso sea lo que esté afectando el, el hecho de que la pelota está volando más que antes. Y eso tiene sentido porque si es el cambio climático, obviamente afecta tanto a los Estados Unidos como a Japón como a cualquier otra liga del mundo. En cualquier lugar en el que se juegue béisbol al aire libre, pues se verá que la pelota vuela más, o sea, el número de jonrones aumenta, se ven más jonrones que antes precisamente por este problema con el cambio climático. Es un tema bastante interesante. Lo que queríamos concluir con esto es que primero es un hecho que en Japón se están conectando más honrones que antes, tal cual como está ocurriendo en los Estados Unidos. Nos pareció muy interesante este artículo en lo que explicaban, estos científicos explicaban lo que está ocurriendo y la razón por la cual la pelota está volando más. En ese caso, pues es tranquilizador, digamos, saber que no se trata de que la pelota esté adulterada o ninguna otra teoría conspirativa de esa, simplemente de un hecho que tiene que ver con el clima y que por alguna razón ahora la pelota no está encontrando tanta resistencia como la encontraba antes en el pasado. De manera que en respuesta a la inquietud que este seguidor tuvo, nos preguntó hace varias semanas, pues la respuesta es sí, oficial. Al principio nosotros particularmente no lo habíamos notado, no habíamos visto a nadie hablando de eso, pero últimamente sí se ha hecho más común ver en la prensa japonesa que se menciona el problema de que los jonrones están volando mucho y que el número de jonrones en Japón ha aumentado tal cual como está ocurriendo en las grandes ligas. De manera que ya es oficial, digámoslo así, es un hecho de que el número de jonrones ha aumentado en la NPB este año, que es un problema por el cual también está atravesando las grandes ligas, y según lo que dicen estos científicos, se trata del factor de resistencia en el aire. Otra cosa que queríamos mencionar es que al menos en Japón sí existe un control bien estricto con la pelota. Recuerden, desde el escándalo que tuvimos en el año 2011 con la pelota que no volaba, que después en 2013 fue cambiada en secreto para que volara más, desde aquel momento las pelotas que se utilizan en Japón son probadas periódicamente, 2 o 3 veces por temporada. Se toma un número de pelotas, se prueban, se analizan lo que llaman el coeficiente de restitución, que es el cambio que tiene la pelota antes y después de ser golpeada por el bate. Se mide básicamente cuánto rebote y hay unos márgenes, un margen mínimo y un margen máximo entre el cual la pelota debe estar para considerar que tiene buena calidad, pues que ese es el rango en el que la pelota debería estar. Cualquier cosa que esté fuera de esos límites se concluye que la pelota no está fabricada correctamente. De manera que en los Estados Unidos nunca hemos escuchado que estén haciendo, bueno, estos científicos lo hicieron porque las grandes ligas los contrataron para que lo hicieran, pero en términos periódicos, en términos regulares, nunca hemos escuchado que se hayan probado las pelotas. En Japón sí se hace, al menos del año 2013 cuando hubo aquel problema. Repetimos, se hace periódicamente cada temporada 2 o 3 veces, se prueban las pelotas para ver que estén dentro del rango en el que deberían estar y pues
al menos en estos últimos años han estado siempre ahí y no ha habido problemas o escándalos con la pelota en Japón. Pasemos entonces a la sección final del programa de hoy, las preguntas de la semana. 監督よろしくお願いいたします。はい、どういたしままして。ずはオファーをされた時の気持ちを教えてください。 Esta semana, como siempre, recibimos varias preguntas y comentarios muy interesantes de nuestros seguidores a través de las distintas redes sociales. El primero fue desde México, Fernando Ballesteros, vía Twitter, nos dice el cachorro destructor en relación a la gran actuación que tuvo el mexicano Yafet Amador esta semana. Luego Luis Vargas, vía Twitter, nos dice ¿con qué frecuencia visitan al pitcher cuando éste flaquea en la lomita durante el transcurso del juego y quién la realiza? Gracias por la pregunta, Luis. En este caso es igual que en las grandes ligas, sería el coach de picheo el que va a la lomita a hablar con el lanzador a ver qué es lo que está ocurriendo. Con cuánta frecuencia. No hemos notado mucho eso, pero diríamos que es prácticamente lo mismo que ocurre en las grandes ligas. Dependiendo de la situación del partido, de cómo esté el lanzador, serán algunas un par de veces, 3 veces durante el juego. Puede que sea más dependiendo de la importancia del juego, de cómo esté el marcador. Son varios detalles que influyen, pero no creemos que ocurra con más o con menos frecuencia que en las grandes ligas. Diríamos que más o menos lo mismo. Ahora, hay un detalle que sí hay que tomar en cuenta y es que en Japón, eso sí no cabe duda, se pierde muchísimo tiempo durante los partidos de béisbol y tiene que ver con los managers entrando. Quizás las conferencias en el montículo sean un poco más largas que en las grandes ligas. Las grandes ligas, los umpires están muy atentos a que no se pierda el tiempo y van de inmediato a la lomita a pedirle al coach, al lanzador y a los demás que se apuren con su conversación para que el juego continúe. En Japón nos parece que eso no ocurre, que los umpires no presionan tanto, pero sea lo que sea, una cosa que sí se ve en Japón mucho es el lanzamiento de la pelota primera para mantener el corredor pegado a la base. Eso sí se hace en exceso en Japón y se pierde mucho tiempo por eso. Los lanzadores también se toman bastante tiempo en lanzar la pelota al home y esa es la razón por la cual en Japón vemos que el promedio de los partidos es como 3 horas y 10 minutos, 3 horas y 20 minutos, es decir, son casi siempre más de 3 horas. Son muy pocos los partidos en Japón que terminan en menos de 3 horas. De hecho, los japoneses han estado tratando, la NPB está tratando de hacer algo para reducir el tiempo de los juegos, pero de eso sí lo podemos mencionar. En Japón se pierde muchísimo tiempo en los partidos de béisbol y por lo tanto los partidos se extienden demasiado. Este mes ya hemos visto partidos que han durado 5 horas, han ido a extra innings. Afortunadamente hay un límite para los extra innings, porque si no existiese un límite para extra innings, los partidos en Japón uno amanecería y todavía estarían jugando. Es decir, ellos son exagerados en la pérdida de tiempo. Eso sí no nos gusta, que los partidos se tardan demasiado, que se alargan y se alargan. Recordamos un partido hace como 2 o 3 años, o 4 años quizás, un partido de SoftBank y Oryx, o no me acuerdo cuál fue el otro equipo, y fue un partido de 9 entradas nada más que duró 6 horas. Es decir, se perdió muchísimo tiempo, se anotaron muchas carreras, hubo muchos cambios de lanzadores, pero el partido duró, bueno, no exactamente 6 horas, pero 5 horas y 50 minutos. Es decir, estuvimos cerca de las 6 horas. Fue un partido larguísimo y repetimos, fueron 9 entradas nada más, ni siquiera fue a tiempo extra, a extra innings. De manera que eso sí te lo podemos decir, Luis, se pierde muchísimo tiempo en los partidos de béisbol en Japón. Juan Delgado a través de Facebook nos dice: yo amo el béisbol japonés más que el béisbol de grandes ligas, créanlo. Pues muchísimas gracias por el comentario, Juan. Nosotros personalmente no diríamos que amamos más el béisbol japonés que el de las grandes ligas. Nos gustan ambos. Más bien lo que les recomendamos a todos es que vean esto como un complemento. Es decir, el gran atractivo de ver el béisbol de Japón es que hay cosas en Japón que se ven en el béisbol japonés que no se ven en las grandes ligas, que de pronto antes se hacían en las grandes ligas, pero ya no se ven en el béisbol japonés, sí se pueden ver. Pero al mismo tiempo hay cosas que obviamente en las grandes ligas se hacen mejor de lo que se hace en Japón. De manera que nosotros diríamos que ambas cosas se complementan, se pueden disfrutar ambas ligas y repetimos, es un complemento la una a la otra. Se ven cosas que no se ven en una, se ven en la otra, y con eso uno tiene una experiencia mayor en términos de béisbol, una experiencia más completa, y eso es lo que le recomendaríamos a todos, que vean ambas ligas porque se aprende mucho de ambas.
Luego tenemos Luis Vargas otra vez, esta vez a través de la sección de comentarios de nuestra página beisboljaponés.com. Nos escribe primero, el cupo de 4 japoneses, perdón, el cupo de 4 no japoneses, es decir, de 4 extranjeros, tiene como objetivo cuidar la cantera nipona descuidando el espectáculo. Sería también una buena medida aumentar el número de equipos que en las grandes ligas quieren subir de 30 a 32 con el propósito de cargarse los partidos de Interliga al constituirse las dos conferencias en este momento con 15 equipos. Siempre hay un equipo que no juega o un partido de juegos interligas. La NPB con las audiencias magníficas actuales, si subiese el número de conjuntos, contribuiría a realizar el deporte más evolucionado. Gracias por el comentario, Luis. Fíjate, es un detalle bastante delicado. Ciertamente el béisbol japonés limita el número de extranjeros para cuidar su cantera y a final de cuentas realmente el objetivo del béisbol japonés y esa es la razón por la que el béisbol japonés no se promociona más fuera de Japón, es porque una liga para ellos mismos, es una liga para su propio disfrute. Ellos realmente no tienen como objetivo conquistar el mundo en términos de béisbol, como sí lo tienen las grandes ligas. Las grandes ligas quieren ser la mejor liga del mundo y ellos no les importa que en su equipo haya 9 dominicanos y sean todos los titulares y ningún norteamericano esté jugando, ningún estadounidense esté jugando en ese equipo. A ellos no les importa, a ellos lo que les importa es tener el mejor producto del mundo y conquistar el mundo entero con su producto. En Japón no, en Japón a ellos les interesa su liga, esta es nuestra liga, este es nuestro deporte, queremos disfrutarlo, este es un producto para nosotros mismos. A ellos realmente no les importa si el producto lo ven o no fuera de Japón, ellos lo quieren para disfrutarlo ellos mismos. De manera que esa mentalidad tiene muchísimos años estancada, es decir, la manera que ellos ven en su juego es esa, de manera que convencerlos de hacer lo mismo que está haciendo los Estados Unidos, de abrirse un poco más, de promocionarse un poco más fuera de Japón es bastante difícil. De hecho, hemos estado presionando, hemos estado pidiendo que los partidos de béisbol de Japón se vean en Latinoamérica, se vean en otras regiones del mundo, porque obviamente ayudaría a que la liga fuese más popular y eso ha costado muchísimo. Sacarlos de ese cubo en el que están encerrados, de manera que no es fácil. Y al final creemos que no es tampoco una buena idea. Nosotros preferimos que el béisbol japonés se quede como está, no en términos de promoción, es decir, sí queremos que se vea fuera del mundo, pero en términos de cómo funciona, en términos de su límite de extranjeros y eso, preferimos que se quede como está porque tiene su atractivo. Ellos son lo que son gracias al trabajo que hacen y interrumpir ese trabajo, quitarles esa exclusividad que tienen, va a perjudicar el béisbol japonés en el futuro y entonces perdería esas características únicas que tiene en este momento, que son muy bonitas, y se terminaría convirtiendo en una segunda liga, en una segunda grandes ligas, y eso realmente no es lo que queremos. Nosotros preferimos que el béisbol japonés se quede como está, porque repetimos, tal cual como está, es muy bueno, ofrece cosas muy buenas. Queremos que mejore un poco, pero no que deje de ser lo que es. De manera que, es decir, estaríamos de acuerdo en que aumenten el número de extranjeros por equipos. Digamos, en este momento tienen 4 nada más, es decir, solamente 4 que pueden estar en el roster activo. Nosotros, por ejemplo, personalmente nosotros aumentaríamos ese límite a 6 extranjeros en el roster activo, pero solamente 4 en el terreno al mismo tiempo, por ejemplo. De manera que sería algo similar, pero al menos tienen el chance de tener más importados en el roster activo al mismo tiempo. Eso sería un paso adelante. Con respecto a la expansión, estamos de acuerdo, es decir, 2 equipos en Japón, que ese número se subiese a 16, por ejemplo, sería fantástico. Tener 8 equipos por liga nos permitiría tener 2 divisiones en cada liga, 2 divisiones de 4 equipos en cada liga, y eso haría que los playoffs fuesen más interesantes también, más equilibrados de lo que son ahora. Además, ahora recuerden, tenemos el problema de que el campeón de liga es el equipo que queda primero en la tabla al final de la temporada regular. Y luego la postemporada determina el equipo que representa la liga en la serie de Japón, pero el equipo que gana la postemporada no es el campeón de liga. El campeón de liga es el equipo que gana la temporada regular. De manera que si tuviésemos 16 partidos, 16 equipos, 8 en cada liga, tuviésemos 2 divisiones de 4, entonces tendríamos 2 campeones divisionales y ahí sí el playoff determinaría el campeón de liga. En este momento lamentablemente no tenemos suficientes equipos para tener ese formato. Pero por otra parte es
problemático la expansión en Japón porque, repetimos, como la manera en que están constituidos los equipos en Japón es distinta a las grandes ligas. En las grandes ligas, cada equipo es un negocio. Ellos están ahí para generar dinero primero a través del mejor producto que puedan poner en el campo, pero su objetivo principal es generar dinero. En Japón no, en Japón los equipos existen para hacerle promoción a sus compañías matrices, ese es el objetivo principal. Ganar dinero, ganar títulos deportivos, eso es secundario. El objetivo principal es hacerle promoción a las compañías matrices. Las compañías crean esos equipos para hacerse promoción a ellas mismas. De manera que necesitaríamos 4 grandes compañías japonesas dispuestas a formar un equipo que cuesta muchísimo dinero, porque repetimos, solo 3 equipos en Japón generan suficiente dinero para cubrir sus costos durante toda la temporada. El resto de los equipos generan pérdidas y se mantienen jugando porque las compañías matrices siguen dándoles presupuesto todos los años para que jueguen. Pero el dinero que ellos producen no es suficiente para cubrir todos sus gastos. De manera que tendríamos entonces que conseguir a 4 compañías que estuviesen dispuestas a meterse en ese contrato de por vida, digamos, en el que se va a estar manteniendo cada año al equipo de béisbol, dedicando un gran presupuesto para que el equipo lo gaste cada año, pues no es sencillo. Además, también necesitarías 4 ciudades con fanaticadas lo suficientemente grandes como para asegurarse que el estadio se esté llenando cada año y que pueda generar dinero el equipo de esa manera. Existen estadios disponibles, estadios regionales que con capacidad para 30.000 espectadores que son muy buenos. El problema es que la población de esas ciudades no es tan grande y eso dificulta que los estadios se llenen y que el equipo genere dinero. De manera que la idea ya tiene años pensándose, es decir, sin duda alguna en algún momento pensamos que la expansión se va a dar, pero repetimos, es difícil porque cuesta dinero y no hay tantas compañías en Japón que estén dispuestas a meterse en ese problema. Pero sería fantástico, sin duda alguna, que se expandan el número de equipos en Japón. El otro comentario de Luis Vargas dice, en el último podcast constato al empezar la pasión que levanta en Japón en los niños el puesto de pitcher. El más propenso a lesiones, solitario, la posición más sacrificada y comprometida, al igual que en las grandes ligas siempre hay déficit de lanzadores que ahora que termina el periodo de fichaje. En la NPB, el dominicano Christopher Mercedes impuso una nueva marca para los gigantes de Yomiuri al convertirse en el primer lanzador en la historia del club en no permitir carreras en sus 2 primeras aperturas. Gracias por el comentario, Luis. Y finalmente, Ginoblis, a través de la sección de comentarios de iVoox, donde publicamos este podcast, nos dice, ahora que Willing Rosario volvió al primer equipo de los Tigres de Hanshin y está bateando bien, ¿qué cree que va a pasar con Efren Navarro, que en teoría fue contratado para suplir a Rosario? Como hay límite de extranjeros, para que se puedan quedar ambos tendrían que dar de baja a otro extranjero. ¿Qué harán los Tigres en ese caso? Gracias por la pregunta, Ginoblis. En este momento los dos, tanto Navarro como Rosario, están en el equipo grande de Hanshin. Esto tiene que ver con los 4 extranjeros que están son Messenger, Rosario, Navarro y el dominicano Rafael Dolis, que está como cerrador. Anteriormente, en vez de Navarro, estaba el dominicano Marcos Mateo, que es uno de los mejores relevistas del equipo, pero lamentablemente esta temporada le ha ido muy mal y ya lo tenía en el equipo menor antes de que llegara Navarro, de manera que había un puesto disponible de todas maneras para Navarro. Como Mateo no ha mejorado, pues Navarro lo más probable es que se mantenga en el equipo, salvo que le esté yendo muy mal y lo quieran bajar y quieran subir a a Mateo o a el venezolano Diego Moreno, que también está en el equipo menor. De manera que en este momento están los dos al mismo tiempo jugando, no hay problemas con ello. Lo que sí podemos decir es que en el caso de ambos, tanto Rosario como Navarro, si les empieza a ir mal en algún momento, sin duda alguna los van a bajar, incluso si no tienen otro extranjero que quieran subir para reemplazarlo. Es decir, si les va a ir mal, si les va mal, los van a bajar con toda seguridad, independientemente de que haya otros extranjeros no disponibles para reemplazarlos. Como ya mencionamos al principio, los dos están en una carrera contra el tiempo. Tienen que producir lo mejor posible, todo lo que puedan en estos últimos meses de temporada para tratar de que los renueven el año que viene. Si no les va bien, los bajan y con toda seguridad los van a dejar en libertad a finales de año. Con esto llegamos entonces al final del programa de hoy. Muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado.
Y nos despedimos ahora con la canción de ánimo del venezolano Osvaldo Arcia, que juega con los luchadores en Nippon Ham. Les pedimos disculpas, el sonido no es el mejor, no se escucha del todo claro, pero realmente es la única versión que conseguimos que podemos compartir con ustedes. Es una canción interesante, pero repetimos, no se escucha del todo bien, les pedimos disculpas, pero queríamos compartirlos con ustedes para que pues conozcan cuál es la canción de ánimo del venezolano Osvaldo Arcia. Muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado y nos despedimos con la canción de ánimo del venezolano Osvaldo Arcia.